que hemos elevado a nuestro Padre, gracias a todos los hermanos que se preparan y que han estado aquí con este calor, tocando esos instrumentos. Aquí arriba siempre se siente más el calor. No sé si es porque sentimos al Espíritu Santo o qué, pero se siente más aquí arriba. Pero bueno, damos gracias a Dios por ellos y ustedes también que han. Vamos a orar. Si me acompañan a orar para poner esta enseñanza en las manos de Dios. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por permitirnos estar aquí, Padre. Porque como decía el hermano, Señor, muchos allá afuera se les habla y no quieren venir, Señor. Pero gracias, Padre, porque aunque nos insististe, Dios, aquí estamos con esa sed, ese deseo de conocerte, de crecer, Padre mío, de saber más de ti, de escuchar tus consejos, Padre. Porque en este mundo, Señor, tomamos malas decisiones, pero contigo, Padre, somos llenos de sabiduría, de esa sabiduría de lo alto que nos va a ayudar para acometernos, para que escuchemos lo que tú traes el día de hoy. Padre Celestial, no permitas que yo hable, Señor. Sé tú hablando. Ayúdame a hacer ese vaso, mi amado Dios. Que tú usa mi boca, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mi mente, Señor. Padre, trae a memoria, testimonios o palabra, lo que tú quieras traer, Padre, porque tú conoces el corazón de tus hijos que están aquí presentes, de aquellos que van a estar viendo, Señor, a través de las cámaras. Tú conoces su necesidad. Tú sabes lo que ellos necesitan escuchar de ti, Padre, únicamente de ti, no de razonamiento humano, Señor, sino de ti, no consejo humano, sino el tuyo, Padre Celestial. Permítenos, Señor, escucharte hoy, amado Dios. Padre, no entendamos, Padre. Señor, átalo. Padre, tu palabra dice que todo lo que nosotros en la tierra atemos, tú lo atas en el cielo. Y en esta hora atamos al devorador, Padre. Y aquí, Señor, tú te mueves con libertad. Tu espíritu se mueve con libertad, Señor. Nos da ese entendimiento y razonamiento que necesitamos, amado Dios. Y te damos gracias, mi Padre. Gracias de corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos estamos listos para escuchar y ver que el Señor trae para nosotros el día de hoy? La semana pasada estuvimos viendo acerca de Judá y de Tamar, pero hoy no vamos a hablar o a dar introducción acerca de ellos, porque eso fue como un paréntesis en lo que continúa, que es a seguir a José, y de eso vamos a hablar hoy, la introducción, a recordar un poquito lo que se hablaba en el capítulo 37, porque en este capítulo 39 continúa hablando acerca de la vida de José. José, que significa agregar, era el 11º hijo de Jacob, hijo de su amada Raquel, y era envidiado por sus hermanos. La envidia fue creciendo al nivel de convertirse en la vida de José y a querer matarle. Uno de sus hermanos da la idea y les dice que no se llenen sus manos de sangre, y deciden entonces tirarlo en una cisterna. Y las cisternas se utilizaban en aquellos entonces como cárceles. Y ahí en esa, su hermano Judá tiene otra idea y dice: ¿por qué no mejor lo vendemos a este grupo de ismaelitas que van pasando por aquí? Vendámoslo, obtengamos ganancia de la vida de él. Y eso hacen, lo sacan, lo entregan a este grupo de ismaelitas que pasaban por Dotán. Si se recuerdan, los hermanos de José habían sido enviados por su padre a apacentar las ovejas. Ellos vivían aquí en Hebrón, pero eso se encuentra y donde ocurre lo que acabamos de hablar, que él es vendido como esclavo a aquellos ismaelitas, y desde aquí comienza el camino hacia el sur para llegar todo hacia acá, hacia el sur,
para llegar a Egipto. Dice que la distancia que hay entre Dotán y Egipto era aproximadamente 250 millas, ese recorrido que José tiene que emprender como esclavo. Tiene que caminar esas cantidades de millas. Se imagina todo lo que José a lo mejor iba pensando en ese transcurso, sintiendo, tal vez asimilando en su mente lo que acababa de ocurrir. Pero me imagino yo que tal vez nunca se imaginó que llegara así tanto el odio, que tuviera que llegar al grado de que se deshicieran de él. Y él tuvo todo ese trayecto para ir pensando, se imaginan el dolor, la traición, todo lo que él iba sintiendo en ese camino, en ese recorrido hacia llegar a Egipto. Dice que fue llevado a Egipto aproximadamente en el año 1900 antes de Cristo, a la edad de 17 años. José, mientras caminaba ese trayecto, llevado a una tierra que él desconocía, me imagino jamás volvería a ver a su padre, porque él no sabía lo que le esperaba. Para él su padre se quedaba atrás con sus hermanos. ¿Se imaginan el dolor que él iba sintiendo, todas las cosas que iban pasando por la mente de él? ¿Sabían qué pasó con aquellos sueños? Aquellos sueños que el Señor me dio. ¿Qué pasó? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que no venían de Dios y me equivoqué? Y así llegó José hasta Egipto, y dice que él fue el primer esclavo hebreo en Egipto. Y vamos a comenzar en el versículo 1, en el capítulo 39, y dice: y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, llevado allá. Entonces Potifar lo compra. Potifar dice que era un oficial. La palabra en hebreo, la palabra oficial es traducida como eunuco. Eunucos eran aquellos que se encargaban de cuidar de la seguridad en la casa real. Muchas veces estaban a cargo de cuidar a las reinas, entonces eran castrados. Pero dice que la palabra en hebreo, la palabra oficial se traduce como eunuco, pero no sabemos si de verdad Potifar era castrado o no, porque dice que en Egipto no se conoce que en la cultura se haya practicado, pero no sabemos si con efectividad, si lo hacían en esos tiempos. No sabemos con efectividad si él de verdad había sido castrado, aunque sabemos, porque vamos a ver más adelante lo que ocurre con su esposa, pero no sabemos si de verdad él era castrado o no, pero él tenía el nombre de oficial, que era como el jefe de la seguridad. O sea, este hombre era un hombre que tenía poder, tenía autoridad. Y continuamos en el versículo 2 y dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Vemos cómo José no tenía control de lo que le estaba pasando. Él había sido comprado y él no tenía autoridad sobre su vida. No tenía control absoluto de lo que a él estaba pasando. Pero vemos cómo él fue llevado a la casa de este hombre y dice, en este versículo dice: y estaba en la casa de su amo el egipcio, mas Jehová, dice al principio, estaba con José. Esa es la clave aquí, que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que Jehová esté con nosotros. No importa la circunstancia, no importa en dónde estemos, no importa dónde vayamos. Si Jehová está con nosotros, estaremos bien. Es todo lo que necesitamos. Imagínense José siendo un esclavo, pero Jehová estaba con él. Ahora veamos a su padre viviendo y disfrutando de la fortuna que su padre tenía, porque sabemos que era un hombre próspero.
y se quedaron durmiendo en sus camas confortables, viviendo, comiendo lo que su padre les proveía. Ellos no eran esclavos. Mas, sin embargo, si nos ponemos a pensar, no eran esclavos físicamente, pero eran esclavos espiritualmente. ¿De qué? Porque por lo menos uno de ellos tuvo que haber sentido culpa. Recuerdan que uno de sus hermanos decidió que no lo vendieran. Entonces tenían culpa, vergüenza por haber confrontado a su padre y haberle mentido de esa manera, haberlo engañado de esa manera. ¿Quién estaba mejor entre ellos? ¿José o ellos? Aparentemente José estaba mal, pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, no estamos mal, estamos bien, estamos en victoria, estamos bendecidos cuando sabemos que Dios está con nosotros. Eso es lo que nos debe importar, no importa la circunstancia. A veces nos preguntamos, pero ¿y dónde está Dios? Tal vez como José, ¿qué pasó de su sueño? Me equivoqué. Pero la palabra nos enseña que Dios estaba allí. Él allí estaba. Y muchas veces, cuando nosotros hemos estado tal vez en aquel momento oscuro, en aquel momento, a lo mejor el diagnóstico médico nos dice que no hay esperanza, pero en ese momento tenemos que tener la certeza que Dios está con nosotros, así como estaba con José. Estuvo en aquella cisterna oscura con él, ahí está, o a lo mejor en otras partes de tu casa, porque yo cuando pienso recuerdo cada rincón de mi casa donde yo he orado y allí ha estado Dios. Cuando has estado derramando esas lágrimas pensando que no ves el progreso en tus hijos, no ves que vuelvan a casa, no ves el progreso en tu esposo o en tu esposa, pero ahí ha estado Dios contigo, levantándote aunque no lo oigas, aunque creas que no lo escuchas. Muchas noches mi esposo se desvelaba por el dolor que sentía después del accidente, y mientras él pasaba despierto, yo pasaba de rodillas orándole al Señor. Y le decía, ¿cuándo, Dios? Porque recuerdo haber visto un testimonio en donde un hombre estaba pasando unos dolores físicos tremendos, que él le decía a Dios, quítame la vida, no puedo ni caminar ni siquiera de aquí, de mi esposo. Yo le oraba y le clamaba al Señor, no lo permitas jamás, y me sentía con confianza sabiendo que Él lo estaba protegiendo. Pero cuando vi ese testimonio, ese señor estaba en agonía, y luego enseñan el video donde ya el Señor recuperado, que ya Dios lo había levantado, que le había quitado todos esos dolores que tenía, y ya él, su vida le había vuelto. Y yo decía, ¿cuándo llegará ese tiempo de que vuelva a ver a mis esposos a distancia lejos? No podíamos, porque no podía manejar él por los mismos dolores. Y yo decía, ¿cuándo volveremos a eso? ¿Cuándo volveremos a caminar juntos? Y ahora lo puedo ver, como Él quiere físicamente, y eso es solo con la gloria de Dios. Y en esos momentos en que yo estaba en ese cuarto y Él en el otro lado sufriendo, allí estaba Dios, igual que con José. El Señor quiere decirnos ahora que no importa lo difícil que tú mires la situación, puede verse de verdad muy complicada, puede verse tal vez que no hay ni un poquito de esperanza, sentido que te va a devolver tu hogar, que te ha prometido un trabajo nuevo, que te ha prometido entregarte a tus hijos, verlos aquí. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Recuerdan cuando el siervo le decía no, que no veía? Y él seguía orando. Vuelve otra vez, no veo nada, seguía orando, hasta que al final vio una nubecita que dice que con la palma de la mano la podía cubrir. A lo mejor eso es lo que te quiere decir el Señor ahorita. Tal vez solo mires esa nubecita,
pero con eso tienes suficiente para saber que el Dios Todopoderoso te ha prometido que te va a entregar lo que te ha dicho y lo hará. Así que espéralo en el nombre de Jesús. Entonces, era una persona que servía a Dios, una persona que había sido criado bajo la casa de su padre Jacob. ¿Y qué significa esto? Recuerda que en el capítulo 12 de Génesis, el Señor a Abraham le prometió que estaría no solamente con él, pero con su descendencia. Entonces prepara mentir. Así que si lo prometió, lo cumple. Y no solamente eso, esa es la promesa que le dio a él. Y Jacob y José estaban recibiendo de esa promesa. Pero te tengo noticias, también tú y yo recibimos de esa promesa, porque gracias al Señor Jesucristo nosotros nos hemos hecho coherederos de esas promesas. Así que tómala, recíbela al Señor. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Toma esas promesas a través de las cámaras, porque por medio de Jesús tú heredaste estas promesas. En el versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vea cómo el Señor hacía prosperar lo que José tocaba, dice. Y vio su amo que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No era el intelecto de José, no eran los conocimientos de José. Otro día una persona pidió oración y estábamos orando y el Señor la bendijo con un trabajo. Y ya que estaba en el trabajo se sentía incapaz de desarrollarlo. Y en la oración y hablando con ella le dijimos, si Dios te abrió la puerta, no te va a dejar sola. Si te sientes te da la capacidad para que lo puedas hacer. No te va a dejar avergonzado Dios. Si Él te da algo, Él no te lo va a dar a medias, no te va a dejar avergonzado. Entonces era Dios el que hacía prosperar todo lo que José estaba haciendo. Aquellos que están allá afuera, que no han venido a Cristo, pueden ver que nosotros somos prosperados por Dios, que nosotros somos bendecidos por Dios. Lo pueden ver, que no es nosotros, es Dios el que trabaja en nosotros. Nosotros un día hablando con mi esposo, conocemos una familia que no sirve a Dios. Tienen hijos, son buenos hijos, pero no sirven a Dios. Hijos que nada más no son hijos viciosos, no andan así, tampoco no andan perdidos. Y conocemos otra familia que sí sirve a Dios. Y vemos los hijos de esta familia que ellos también sirven a Dios y vemos cómo el Señor los prospera. Estos que sí sirven a Dios tienen buenos carros nuevos, tienen casa, sus hijos con muy buena educación, muy responsables, muy bendecidos. Y un matrimonio que me imagino que como todos tendrán sus diferencias, pero otra familia que no sirve a Dios, traen sus carros siempre con problemas. No traen carros nuevos, siempre carros que se les andan quedando, problemas económicos siempre, y divorciados ya.
Entonces se puede ver palpable la diferencia en aquel hogar que es bendecido por Dios, aquellas vidas que son bendecidas por Dios, cuando uno le busque, cuando uno le sirve. No nos conviene estar apartados de Dios. No nos conviene de verdad. Si nos ponemos a hacer, si esto fuera cuestión de matemáticas o de ciencia, no nos conviene. No sale la mano, porque Él nos va a cuidar siempre. Sigamos en el versículo 4 y dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínense, este hombre, con toda la autoridad que tenía, me imagino riquezas, todo lo que tenía. Y nosotros decimos: wow, qué bendecido José, ¿verdad? Qué bendecido. Y efectivamente, qué bendecido. Pero si nos ponemos a pensar, de igual manera, Dios ha confiado a nosotros su creación. Con todo, Él nos lo ha confiado a nosotros. Nos lo ha dado para que nosotros lo administremos, su creación, como también a sus hijos que son creación. También nos los ha confiado a nosotros, para que también nosotros cuidemos de ellos. También nosotros, si nos ponemos a pensar, Dios nos ha escogido también, de igual manera como a José, para que cuidemos de su reino. Ahora, continuamos en el versículo 5 y 6 y dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Todo lo puso en manos de José. Dice, todo lo que administraba dentro de la casa como en el campo. Mira cuánta sabiduría le dio Dios, que no solamente para las cosas de la casa, me imagino cómo correr la casa, o si él era el encargado de todo, de correr todo. Él no se preocupaba de absolutamente nada, solo de lo que iba a comer, dice. Y dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Heredó esa belleza de su madre Raquel, porque si recordamos en Génesis capítulo 24, el versículo 16 dice que su madre era muy hermosa. Recuerda cuando estaba haciendo la comparación entre esa de Raquel, la describió así como una mujer muy hermosa. Entonces vemos que José heredó esa presencia. Esa presencia nos dice que no era bello únicamente del rostro, sino también su cuerpo, su físico entero. Era un hombre guapo, era un hombre atractivo. Y en este caso le atrajo a la mujer de Potifar. Vamos a ver. La mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En estos versículos vemos cómo esa mujer contesta ante la propuesta de esa mujer. Vemos el carácter de José. Vemos que primeramente él entiende lo que él puede perder si cede a la tentación, si cede a lo que esta mujer le está proponiendo. Él entiende. Este mayordomo, este hombre, mi amo, me ha puesto como mayordomo sobre todo, perder eso. También vemos cómo le da sabiduría a Dios, esa sabiduría para poder comprender todo eso, así como también vemos la lealtad de él.
Vemos cómo es leal, porque él dice que él no le puede hacer eso a su amo. Es leal él. Pero sobre todo lo que vemos aquí es que dice que él no pecaría contra Dios. O sea, ¿y qué nos dice estos versículos? Que cuando hacemos algún pecado, no importa si es contra una persona, estamos pecando contra Dios. Así lo dice en Salmos capítulo 51, verso 4. Yo tengo la Nueva Versión Internacional y dice: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. José sabía eso, que él pecaría contra Dios, y él dijo: guárdeme de pecar contra Dios. Miren lo que le da la sabiduría de apartarse de esta mujer, de negarse, le hace ver a ella: no me conviene ceder a lo que tú me estás proponiendo. Voy a perder esto, no le puedo hacer daño a mi jefe y mucho menos a Dios. Y vemos cómo la seducción. Aquí les voy a mostrar un proverbio, y habla de la mujer, pero en realidad esto cae para hombres y mujeres, porque aquí de verdad, aquí cae para ambos, que el Señor nos advierte que el pecado no va a venir amargo, no va a venir sin sabor, no va a venir feo. El pecado va a venir de una manera que nos quieren volver dulce, sensual, qué sé yo, a lo mejor en forma de una cerveza bien heladita cuando estamos a 104 grados de temperatura. Así lo va a poner el enemigo, el pecado. Y veamos lo que dice el Proverbios capítulo 5 a través de la vida de José. Que seamos atentos, porque el enemigo es astuto y quiere hacernos caer de una o de otra forma, no necesariamente únicamente con adulterio, de una o de otra forma. El enemigo conoce nuestras debilidades y es allí donde nos va a tocar, basado en nuestras debilidades. Pero el Señor nos da consejo. Nosotros muchas veces decimos cuando se tienen hijos, nosotros no nacemos con un libro de guianza bajo el brazo para saber guiar a los hijos y de ver la palabra de Dios. Lo que ocurre es que pues no la conocemos, no la leemos, pero aquí está consejo para todo. Para cómo criarlos, aquí está el consejo. Se meten en problemas, aquí está el consejo. No sabes para dónde ir, aquí está el consejo. No tienes cómo alimentarlos, aquí está el consejo. Eso sí. Entonces, el Señor quiere que hoy aprendamos, y dice en Proverbios capítulo 5, dice: pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Van tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella, o sea, aléjate del pecado. Aquí está en forma de una mujer. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará el fruto de tu trabajo. Es a la muerte, dice. No importa cuál tipo de pecado, en este caso adulterio, pero no importa cuál tipo de pecado, nos llevará a la muerte si lo continuamos, si seguimos ese camino. Vemos cómo la diferencia entre uno de sus hermanos que les voy a poner, que es Judá, José y Judá. Pero vemos cómo el estado espiritual, moral de José, que aquí está diciéndole a esta mujer, rechazando la tentación,
siendo leal, diciendo yo no voy a pecar contra mi Dios. Pero vemos por otro lado, la semana pasada veíamos como Judá, un hombre que tenía relaciones con mujeres de la calle. Él no le importaba, no pensaba en Dios, si era bueno o no. Él tenía asesinos. Y todos fueron criados bajo la misma enseñanza de Jacob. Así que nosotros tenemos la elección, tenemos libre albedrío y sabemos por cuál camino debemos elegir. El pecado que lleva a la muerte, como lo acabamos de leer en Proverbios, o el camino que lleva a la vida. La decisión está en nosotros y podemos resistir. La diferencia era que José le temía a Dios. Esa era la diferencia. Por eso nos lo recalca. Veamos, continuemos en el versículo 10 y dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Dice aquí, cada día. ¿Cuántas veces el enemigo a nosotros nos tienta? No nos tentó hace 20 años y ya nos dejó en paz. Sigue tentándonos, sigue queriéndonos a recordarnos de dónde estábamos en el pasado y para que volvamos a caer. Sigue, pero dice que nosotros, como dice el Señor, nos enseña que debemos orar. Líbranos de la tentación, que debemos orarle a Él. Que todos los días tenemos ese que nos persigue. Todos los días va a querer ponernos tentación. Tenemos el caso de Jesús. Vemos cómo Jesús venció. Jesús venció la tentación. También Él fue tentado. Imagínense cómo se atrevió el diablo a tentar al mismo Jesús. Pero así fue. ¿Y cómo la venció el Señor? Primero Él estaba en el desierto haciendo ¿qué? Pasando tiempo con Dios, con su Padre. Y segundo, con la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a vencer esas tentaciones del enemigo cuando lleguen? Porque van a llegar, porque va a querer siempre hacernos caer. Porción en donde nos ponemos la armadura, en donde nos ponemos el yelmo de la salvación, en donde nos vestimos de justicia, en donde ceñimos nuestros lomos con verdad, en donde calzamos nuestros pies con el evangelio de Dios, en donde tomamos la espada de la palabra y el escudo de la fe, allí en oración. Pero necesitamos hacerlo, porque si no vamos a caer, porque nosotros con nuestra fuerza no podemos. A veces creemos de que podemos solos, y estamos segunda de Timoteo capítulo 7, capítulo 1 del versículo 7 al 9, dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Podemos, pero con Él, porque Él nos ha dado el espíritu de dominio propio. Pero no juguemos a que sí resisto. Veía hace mucho tiempo no sé si ya se los he comentado, pero veía si resistes, no te va a hacer nada. Y se tomó una y con una copa de tequila. Y era pastor, y con esa copa de tequila volvió a caer. Una pareja que eran ancianos de la iglesia. La posibilidad de hacerse un cheque a su nombre y que nadie se diera cuenta porque él era el encargado. Comenzó con un cheque pequeñito y ahí avanzó. Ancianos de la iglesia. Entonces, eso nos enseña de que nosotros debemos de mantenernos agarrados de Dios para no caer. Solos no podemos. Pero aconteció que entró él un día en casa de Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó
y salió. Vemos el ejemplo de José. Salió. Nos enseña que también ser sabios. Dice en Proverbios 22, el capítulo 22, el verso 3, dice: el prudente ve venir al peligro y busca refugio. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. O sea, si vemos venir el peligro, hay que ser sabios, hay que ser prudentes. Dice también la juventud: y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Huye, apártate de aquellos que te van a hacer caer. Cuando veas la tentación, haz como José, lo que nos está diciendo. Huye, no te quedes a ver si puedes. A ver si, como ese pastor que le dieron un tequila y dijo: no, yo aguanto con uno nada más, no me hace nada uno. No te quedes a ver si aguantas. Dice la palabra que el avisado huye. Es lo que el Señor nos está diciendo. Vean, Potifar era el jefe del ejército, un hombre con autoridad, tenía toda la autoridad del ejército del faraón. Él tenía toda la autoridad. Y vemos que él no decidió, porque podía mandar a matar a José. Él no decidió matar a José. Probablemente él pues no creyó el 100% de lo que su esposa le estaba diciendo. Dice la palabra que se enoja, aquí lo vamos a leer, porque ya lo vimos, que se enoja mucho. Pero que su esposa le diga: este trató de violarme, porque en otras palabras eso es, este hombre que tú trajiste trató de violarme. Y él no lo mandó a matar teniendo toda la autoridad. Seguramente conocía a su esposa como era, y también conocía a José, porque él había visto ya como José era un hijo de Dios. Dice el versículo 20: ¿hasta dónde leímos ahorita? ¿Hasta el 15? Hasta el 12. Ok, eso sí, vamos a leer del 13 al 19. Fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino. Habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Eso no lo habíamos leído todavía, pero vemos cómo se encendió, decidió matar a José, porque a lo mejor no le creyó eso que ella le estaba diciendo. Dice Proverbio 16, el verso 28: el perverso ama líos y arma líos, y el chismoso fomenta enemistad entre los amigos. Vemos cómo aquí esta mujer estaba difamando completamente el transcurso de la vida de José. Como le digo, ella no sabía si su esposo iba a decidir matarlo, mas sin embargo, ella dijo eso, ella difamó, dijo algo que no era cierto. Y aquí dice que el perverso ama los líos. El Señor nos enseña que guardemos en alguien. No sabemos el daño que pueda causar. A lo mejor hasta espiritualmente decaer, que no quieran saber de Dios. Podemos causar mucho daño con nuestra boca, con nuestras palabras, con las mentiras. Y esto es lo que esta mujer estaba haciendo.
Y dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Consecuencia de lo que esta mujer dijo al pobre José, lo que dice. Esto es un versículo mucho más adelante, pero vean lo que dice en el capítulo 40, el versículo 15, y dice, a mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Vemos el corazón de José, que por supuesto estaba sintiendo todo lo que le estaba pasando. Pareciera que las cosas para José iban de mal en peor, cuando ya estaban más o menos siendo esclavos, pero ya estando más o menos, comienzan a decaer. Pareciera que fueran de mal en peor, despreciado por sus hermanos, vendido como un esclavo, su reputación difamada por esta mujer y puesto en la cárcel. ¿Dónde está Dios? ¿Es esto plan de Dios? Me imagino que en algún momento pudo haberse él puesto a pensar, ¿qué pasó con aquel sueño? Pero nosotros solo tenemos que confiar en el plan de Dios, no importa cuánto tiempo pase. Y yo sé que es duro mientras esperamos a que esos sueños, a que esas promesas. Hay personas que están únicamente porque se les cumpla la sanidad, por ejemplo, y se van y se olvidan de Dios y no saben que pierden lo más importante, que es la salvación. Porque si se recuerdan, cuando el Señor sana a la mujer del reflujo, el Señor le dice que no solo la sanó, pero al final Él le dice que vaya, que no vuelva a pecar, que ha sido salva aquí por Dios, porque le amamos, porque le buscamos y porque esperamos la recompensa final, que es un día estar viéndole cara a cara allá en esa nueva Jerusalén. Esa es nuestra esperanza y por eso estamos aquí, no por el milagro. Pero hay algunos que lastimosamente solamente por eso vienen y por eso están. Y pueda que pase mucho tiempo para que tú mires tu promesa. Veamos a José. Dice que José, cuando lo llevaron, tenía 17 años, ¿verdad? Eso lo leímos al principio en Génesis. Y dice en versículos más adelante, en el capítulo 41, cuando lleguemos allí, dice que José tenía 30 años cuando comenzó a trabajar bajo Faraón, cuando llegó al poder, que era el único después de Faraón, cuando llegó al cumplimiento total del sueño. 13 años desde aquel día que aquel jovencito de 17 soñó, cuando sus padres se postraban ante él, sus hermanos se postraban ante él. Pasaron 13 años para que se cumpliera eso. Y en el lapso de esos 13 años, todas las cosas de las que estamos hablando, todo este sufrimiento del que estamos hablando, todo esto, vendido, difamado, puesto en la cárcel, despreciado, todo esto le pasó. Pero él no se apartó de Dios. Y eso no es tardanza, el Señor nos lo ha dicho. Él sabe el tiempo perfecto. Él sabe cuando estamos listos para recibir ese milagro. Porque si te lo da antes, a lo mejor podamos hacer como esas personas que solo vienen al milagro y se van. Porque no estamos fortalecidos. Porque no estamos fundados en la roca, sino en arena. Por eso el Señor sabe hasta cuándo te lo da. Él lo sabe. Y el versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella. Atender el jefe de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. De las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José
y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En la cárcel, nuevamente en aquel lugar oscuro, recuerdan, las cisternas eran usadas como cárcel, nuevamente en la cárcel, pero allí José también tuvo que esforzarse. José tuvo que permanecer firme con Dios y no pecar contra él. Tuvo que ser fiel a Dios. Así que por eso el Señor también lo respaldó, porque él sabía que si pecaba estaba pecando contra el Señor. Y Dios recompensó dándole gracia, dándole sabiduría y dándole poder. ¿Cómo vemos? Igual que José. ¿Recuerdan? Igual que José. Jesús fue culpado injustamente, igual que José. Jesús no se defendió, igual que José. A Jesús le fue entregado. Y vemos también, esto estamos ya concluyendo, y vemos también en este versículo, en este capítulo, cuatro veces el Señor recalca que Jehová estaba con José. ¿Qué quiere el Señor que entendamos ahora? Que nos llevemos nosotros, que Jehová es, porque José era un humano igual que tú y yo, igualito, y él venció la tentación. Nosotros también podemos. Dice, los que temen a Dios y los que reconocen en todos sus los que lo reconocen en todos sus caminos tienen la promesa que Dios enderezará sus veredas. Esto no es solamente una frase bonita, hermanos. Es un proverbio, es palabra de Dios. Palabra de Dios. No es una frase. Tienen la promesa que Dios enderezará sus veredas, no importa que tan torcidas se miren, así como se miraban las de José. El Señor enderezó el camino y llegó al cumplimiento de la promesa. Así que damos las gracias a Dios por enseñarnos, por instruirnos y por darnos advertencias también, porque sabe solamente el que nos persigue, pero también a nuestra debilidad en la carne. Y por eso el Señor es que nos ha traído consejos el día de hoy. Así que pongámonos de pie y démosle las gracias al Señor. Ya les enseñé las otras fotos que traía. Gracias, Padre, porque tú has visto algo en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque por ese amor que tú nos tienes, Padre, es que nos cuidas. Estás con nosotros, Señor. Gracias por hablarnos hoy y darnos la aseguranza de que no importa lo que estemos pasando, no importa por lo que estemos llorando, tú estás con nosotros, Señor. Tú nos escuchas, Padre. Tú inclinas tu oído y escuchas nuestra necesidad, Señor. Gracias por ayudarnos, Padre, por darnos ese poder, ese dominio que tenemos en nosotros. Recuérdanoslo siempre, Padre Celestial, cuando las tentaciones lleguen. Recuérdanos que podemos controlarnos, Señor, porque te tenemos a ti, tenemos tu Espíritu en nosotros y podemos controlarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer, a no pecar contra ti, Señor Celestial. Gracias te damos por tu bondad y por tu amor, Señor. Gracias por estar pendiente de nosotros siempre, Señor. Gracias por traernos palabra, Dios, consejo, Señor. Gracias por tu consejo, Padre. Ayúdanos a ponerlo en práctica, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ponnos esa armadura que la necesitamos a diario, mi Dios. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, y a lograr llegar hasta ahí donde tú quieres que lleguemos, Señor. Hablar de tu palabra, a esforzarnos, Señor, para que tú puedas hacer cosas en nosotros que nosotros no podríamos hacer.
porque nosotros no podríamos ayudar a los demás sin tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdanos a esforzarnos para que tú puedas obrar a través de nosotros, Señor, y ayudemos, Señor. Gracias, mi Dios, te damos porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.